Agustín Alcalá, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Agustín, esta semana, el pasado viernes, se marchaba uno de los grandes del periodismo norteamericano, del periodismo televisivo norteamericano, Walter Leland Cronkite. Así es, y sería pues exagerado y una verdadera mentira el reconocer que yo me metí al periodismo porque conocía a Walter Cronkite, ni mucho menos. Este que te habla quizás se decidió a estudiar periodismo porque durante mucho tiempo oyó programas de la radio española como Peticiones del Oyente o Los Porretas o incluso Recuerdos de Niños, quizás esos programas que en ese momento sonaban también. Elena Francis, ¿quién viene a recordar y admitir que oyendo a Elena Francis podía uno, varón, poder encontrar algo entrañable en la comunicación por la radio? Pero sí es verdad que una vez que comencé a hacer esta profesión de periodista, conocí la cercanía de Walter Cronkite en Estados Unidos a través de libros, a través de historias de la televisión, de su propia biografía, el Reporter's Life, la vida de un reportero. Y hay que reconocer que este era uno de los grandes maestros, un verdadero amigo, alguien que siempre que se dedicó a informar ponía a su profesión por delante y sobre todo a los espectadores, a los oyentes, porque él comenzó, fíjate por dónde, arrojando periódicos como esas imágenes entrañables de los niños norteamericanos con su bicicleta arrojando los periódicos por las calles de Houston. Y luego inició su andadura profesional trabajando en el periódico, en el Houston Chronicle, y después como reportero de radio. Y fíjate por dónde, era narrador primero de partidos de fútbol americano y luego también incluso hasta de béisbol. Y para saber, él no veía los partidos en directo, sino recibía una serie de notas por agencia de lo que estaba sucediendo. Y era capaz de rememorar casi al instante cómo se estaba jugando un partido. Incluso antes de comenzar llamaba por teléfono a las casas de los vecinos de Missouri, donde estaba, para saber cómo vestían los asistentes al partido. Hablaba con las mujeres y preguntaba cómo su marido, Mr. Smith, ha ido vestido al partido para luego narrarlo como si estuviera en directo. La verdad es que Walter Cronkite ha hecho historia. Durante mucho tiempo, Bruno, fue considerado desde 1962 a 1981, cuando era el director de las noticias y el presentador del programa de noticias más conocido de la cadena CBS, el hombre en el que se podía confiar, en el hombre en el que más se podía confiar de Estados Unidos, porque realmente jugó un papel muy importante en la historia de esta nación, en las cosas buenas y las cosas malas. Por ejemplo, hay que recordar, ese instante en el que se entera todo el país, y gracias a Walter Cronkite, de que el presidente John Kennedy ha sido asesinado en Dallas, y él dice que desde Dallas ha llegado la información de que John Kennedy ha muerto. Fíjate cómo eso sonó el día 22 de noviembre de 1963. Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Luego reconoció que instantes después, cuando tuvo que decir que el presidente Lyndon B. Johnson, que era vicepresidente, sería el nuevo presidente de Estados Unidos, ahí se le cortó la voz y estuvo a punto de llorar en público. Los norteamericanos, evidentemente, sí lloraron al conocer la muerte de John Kennedy. Este hombre también tuvo una influencia muy, muy importante desde su lugar de periodista para cambiar la historia, para influir en la historia, Bruno, de Vietnam, porque fue capaz, después de un viaje que realizó en 1968, de realizar un programa especial en el que informó a todo el mundo que estaba hablando en primera persona. Y les dijo esto que oímos. It is increasingly clear to this reporter that the only rational way out then will be to negotiate, not as victors, but as an honorable people who lived up to their pledge to defend democracy and did the best they could.
les dijo, con el sonido ese del teletipo que estaba y que acompañaba la presentación de sus noticias, a este periodista le parece cada vez más claro que la única salida racional será la negociación, no como ganadores, sino como gente honorable, que cumplió su compromiso de defender la democracia e hizo lo mejor que pudo. Una vez que el presidente Lyndon Johnson escuchó estas palabras, le dijo a uno de sus colaboradores: he perdido a Walter Cronkite y he perdido al norteamericano de a pie. Y eso, Bruno, forzó a Estados Unidos a negociar con Vietnam, con el Vietcong, y a retirarse de Vietnam después de dejar a 58.000 de sus hijos en las selvas vietnamitas. Además era un hombre con experiencia ya en conflictos bélicos, ya trabajó en el mundo del periodismo en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pero en Vietnam, como nos estás contando, cumplió además una enorme labor de concienciación sobre lo terrible que estaba ocurriendo allí. Seguramente esta información y algunas de las que hemos oído en estos días, como ese fallecimiento de John Fitzgerald Kennedy cuando finalizaba ese telediario, ese informativo diario en la cadena CBS, lo hacía además con una frase que ha pasado a la historia, una frase sencilla pero que resume bien a las claras cuál era su faceta y cuál era su labor, contar las cosas tal y como ocurrían, y así son las cosas, decía al final de sus informativos. Sí, that's the way it is. Esto es lo que hay, podríamos decir, esto es lo que hay. Es una frase que nadie más ha atrevido a repetir porque evidentemente nadie tuvo el peso y la influencia de Walter Cronkite, que por cierto era un gran enamorado del espacio, un hombre que en muchas ocasiones, para escapar de la tragedia que debía de cubrir en la Tierra, miraba al espacio, siguió muy de cerca las aventuras espaciales norteamericanas y precisamente hoy ya para vosotros estuvo siguiendo con mucho interés la llegada de el primer hombre a la Luna. E hizo un comentario magnífico porque dijo en inglés: "Man walks on moon", el hombre camina en la luna, y despidió ese comentario con un "oh boy", satisfecho, lleno de orgullo, lleno de pasión y una sonrisa, apretándose las manos que reflejaba la gran ilusión que tenía. Incluso en 1996, cuando John Glenn, el senador John Glenn, volvió otra vez al espacio, él abandonó su retiro para ser el comentarista de la cadena CNN que narrara cómo John Glenn volvía otra vez a volar y viajaba en uno de los transbordadores. La verdad es que el espacio siempre le apasionó y lo contó con mucha admiración. Y ya en su retirada, en sus últimos días, hizo un comentario que yo creo que hay que dar mucha importancia, porque él quería que en algún lugar donde ahora se encuentre, quizá en el cielo, quería que cuando alguien se cruzara con él le dijeran algo así como: ¿no era usted Walter Cronkite? Walter Cronkite se ha marchado, y se ha marchado con él un verdadero maestro que ha influido realmente a muchos profesionales norteamericanos. Ha sido el gran creador de la palabra anchorman, el presentador de las noticias, que ahora ya casi no existe. Y bueno, que a este periodista, en la lejanía, primero en España y luego en la más cercanía aquí en Nueva York, tanto influyó, y que nunca podrá ser ni una sombra de lo que este hombre fue. Y además de ser un hombre implicado, esto no quiere decir que fuera objeto de críticas, porque ganó el respeto absolutamente de todos, hasta de quienes no estaban necesariamente de su lado. Esto es muy trabajo de fondo, es decir, es trabajo de muchos años de ganarse ese prestigio por su calidad en el trabajo. Sí, sobre todo porque él tenía la teoría de que él era los ojos de la gente que estaban detrás de la pantalla, por lo cual lo que él hacía era simplemente ser un comunicador, no pensaba dar opinión. Lo hizo de una forma exclusiva cuando mostró su pensamiento y su opinión sobre Vietnam, con tanta influencia en la política norteamericana, pero lo único que él hacía era intentar reconstruir para la gente lo que estaba sucediendo, sin influencia, sin política, sin comentario, sin querer explicar con carga ideológica lo que la gente podía ver con sus ojos. Y ese fue su mayor éxito y su verdadero trabajo, el que los más importantes fueran los oyentes primero, que le oían en la radio, y después también los lectores de sus crónicas que enviaba cuando estaba
por ejemplo, en Normandía, o cuando incluso el Pentágono le eligió para pilotar un avión en el que se bombardeó la Alemania nazi. Y él comentó de que se había terminado esa misión cargado de cartuchos vacíos de ametralladora que le llegaban incluso hasta las pantorrillas. Es decir, su misión era realmente, tanto en la radio como en el periodismo de agencia, como luego en la televisión, la de ser el testigo de las cosas que sucedían para explicárselo lo mejor posible a los espectadores, los lectores y los oyentes de la radio. Y yo creo que cumplió con creces su misión y por eso fue considerado el periodista más influyente en Estados Unidos del siglo XX, un hombre en el que se podía confiar y en el que se sabía que nunca quería engañar a sus audiencias y sobre todo se basaba siempre en la verdad, y eso en muchas ocasiones es difícil de lograr en esta profesión. Y justo un día como hoy, pero de hace 40 años, en este mismo instante, nos imaginamos a Walter Cronkite muy atento a lo que estaba ocurriendo muy cerquita de la superficie de la Luna, porque el hombre, Neil Armstrong en concreto, estaba a punto de poner sus pies sobre nuestro satélite natural. Hoy, ya para nosotros, dentro de muy pocas horas, para ti, en Estados Unidos, se conmemora ese 40 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. ¿Cómo se están viviendo estos momentos allí en Estados Unidos? Pues va a haber muchos especiales, pero sobre todo también, Bruno, hay nostalgia de gente que piensa que no es un momento de celebraciones, sino de recuerdos y de melancolía. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, ese gigantesco salto de la humanidad que anticipaba Neil Armstrong, al final, pues no se ha cumplido. No se ha cumplido porque todos sabemos, el objetivo de llegar a la Luna era quizás luego utilizar este satélite como trampolín para otros mundos, para descubrir Marte, para descubrir Júpiter, para llegar incluso a otros espacios más lejanos. No se ha hecho así. El hombre dejó la Luna en 1972 y desde entonces no ha regresado. Y ya hemos dicho en este programa, tiene intenciones de hacerlo para el año 2020. Pero como dice ahora mismo el presidente Barack Obama, la NASA está algo perdida. Tiene que orientar sus objetivos, sus necesidades y sobre todo su dinero. Y claro, en momentos de crisis terrestre o terrenal, es difícil muchas veces pensar en lo que puede suceder allá arriba y que pueda ser un escape. Pero lo que él dijo, lo que Walter Cronkite comentó ese día del 20 de julio de 1969, poco después de las 9:56 de la noche, hora local del este de Estados Unidos, de aquí de Nueva York, fue que era un momento crítico para la historia de Estados Unidos, crítico también por los acontecimientos mundiales que sucedían en otros lugares, en el resto del mundo, y que la gente en ese momento estaba mirando hacia abajo. El momento de la llegada del hombre a la Luna provoca que la gente mire hacia arriba, que la gente mire a las estrellas, a la Luna, y que sea un espíritu que no se haya repetido casi nunca, o que quizá ya nunca se vuelva a repetir, un espíritu incomparable. Eso quizá fue el mejor legado de la llegada del hombre a la Luna, quizá el evento en la historia de la humanidad que para él mismo era el más importante. Agustín Alcalá, un día como hoy, 20 de julio, 40 años después de la llegada del hombre a la Luna, tantas informaciones. La semana pasada estábamos en ese especial contigo hablando de este aniversario y durante todo el año con muchísimas informaciones sobre la conquista espacial, conquista que esperemos que mire a lejanos planetas y a lejanos mundos en el futuro. Hemos hablado en muchas ocasiones sobre este asunto a lo largo de la temporada contigo y de otros muchos. Ha sido un placer compartir todas estas conversaciones contigo y hasta la primera semana de septiembre, que nos volveremos a escuchar en la nueva temporada de La Rosa de los Vientos, que será nuevamente un placer estar contigo. Agustín, muchísimas gracias por esta temporada fantástica. Saludos, buenas vacaciones y con el año escolar, pues como los alumnos, volvemos de nuevo. Por supuesto. Muchas gracias. Saludos.